Seguimos en Corre Cámara y ya está con nosotros la cineasta Leticia Jorge para hablar de Agárrame Fuerte, su nueva película junto a Ana Guevara, ganadora del premio Nora Ephron en el Festival de Tribeca, un estreno ya en nuestras salas. Leti, ¿cómo estás? ¿Cómo Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué se siente en estos días de primeros encuentros de la película con el público? Estuvo en el Festival de Tour, ahora ya está en varias salas, en varios cines. ¿Cómo han sido estos días justamente ese encuentro de Agárrame Fuerte? Bueno, el preestreno que fue en el de Tour, que fue el viernes pasado, yo perdí un poco el hilo ya, es como que son unos días muy raros. Fue muy emocionante, teníamos mucho nervio, era como una mezcla de cosas. Y la película lo que tiene es que genera unas reacciones como muy histriónicas, te diría, en el público. Es como que y les interpela como desde un lugar como muy emocional, siento. Entonces fueron como reacciones muy efusivas. Eso fue lo que sentí yo, sobre todo, como que las personas como que la estaban viendo por primera vez, fue como que la vivieron como con mucha intensidad. Es una preciosa historia sobre la amistad, sobre el duelo, bueno, los viajes en el tiempo, también el pasado. Sí, también. El encanto, ¿por qué no?, de las casas de balneario o de los balnearios. Y pensando un poco, bueno, en la cuestión del viaje en el tiempo, te quería preguntar si podemos ir un poco hacia atrás, hacia el estreno de Alélie. Dale. No tan específicamente ahí, pero sí a ese transcurso que ha pasado entre Alélie y Agárrame Fuerte. ¿Cómo definís vos estos años junto a Ana y de esta creación de esta película? Bueno, mira, justo en el 2020, que fue cuando estrenamos Alélie, fue cuando empezamos a escribir este guión, porque todo está inspirado en la pérdida de una amiga, y eso fue enero del 2020, o sea que la verdad es que no me acuerdo, me acuerdo que fue ese año todo, pero no tengo una noción muy concreta como el tiempo. Me pasa un poco como Adela, como unos desdoblamientos ahí un poco plásticos. Pero con Ana empezamos muy rápido a escribir esto y a trabajar juntas, y fue justo, ella me estaba diciendo el otro día, fue durante la pandemia. Yo tampoco lo tenía como tan presente porque claro, justo con ella, justo la veía, pero compartimos como todo ese tiempo tan extraño trabajando en esta película, en realidad. Bueno, ustedes han hablado de esa escritura de guión como un proceso de comprensión justamente ante esa pérdida que vos mencionabas y que inspira un poco esa película. Hoy, al ver ese guión o al ver esa historia, digamos, ¿qué sentís vos? Cuando veo Agárrame, Sí. ¿decís? Bueno, cuando la terminamos me pasó una cosa que es que la vi y me pareció que había quedado re linda, o sea, abiertamente, como si no lo hubiera hecho yo en un punto, ¿no? Como que desde cierta distancia, capaz que porque, no sé bien por qué, porque tiene una cosa como un poco caprichosa la película, la hicimos muy para nosotras, siento, de alguna manera. ¿En qué sentido? Viste que tiene como un montón de decisiones que es como, bueno, porque queremos, habla una chará, porque queremos, o sea, no está como ahí, no hay como, cuando entras como en el mundo como del viaje en el tiempo y empezás a manejar cierto surrealismo, y el surrealismo es caprichoso, o sea, no sigue una lógica narrativa per se, más allá de que está construido para que haya una verosimilitud dentro de ese espacio como del segundo y el tercer acto de la película, son esas cosas como podrían ser otras. Entonces fue como que la hicimos como con cierta indolencia en ese sentido la película. Y nada, y la veo y lo primero que me pasó fue eso. Y después, no sé, también depende con qué público la compartas. A veces me cuesta más, a veces me cuesta menos, a veces me angustia más, a veces no. En sí me parece que más allá de que habla de un duelo, habla mucho como de la amistad y como del disfrute. Sí. Y en ese sentido es una película como que festeja eso. Me parece como que eso es como lo más, la emoción hacia la que nosotros íbamos y con la que queríamos como que nos quedarnos. Esa emoción primaria, digamos. Sí, no es la de la tristeza, es la del amor. Que de hecho es hasta un juego que sucede en la propia película. No voy a adentrarme, digamos, en los detalles del relato, pero sí quiero adelantar que, bueno, parte de una pérdida de los personajes que vamos a ver, el de Adela, interpretada por Chiara Orcade. Sí. Y en realidad te quería preguntar específicamente, bueno, hay unas primeras escenas que suceden en un velorio y para mí nunca vi un velorio filmado así, digamos, en el cine, y me refiero a que reúne o engloba todas las sensaciones que hay alrededor de un velorio. Obviamente atravesado por una profunda tristeza, pero también vemos
niños jugando, personas riendo, muchas distracciones. ¿Puedes contarnos cómo fue filmar esa parte del rodaje y si tuvo algunos tipos de desafíos peculiares? Fue súper desafiante. Anímicamente fue muy exigente. En realidad, esto que vos decís como de no hacer hincapié, me parece que hay como una idea de la catarsis que se supone que pasa en los velorios y en realidad es muy difícil que vos encuentres un espacio donde te sientas vos mismo, te conectes con algo, porque todo es rarísimo, ¿no? De hecho, teníamos esta idea de que tenía que parecer como casi lynchiano, como que no entendés bien dónde estás, ni qué está pasando, qué hora del día es. Hay un juego de reflejos también. Hay un juego de reflejos. Eso igual también tiene que ver como que aunque tomamos unas decisiones un poco como de cuidarnos un poco nosotras mismas y mantuvimos un poco la distancia con ciertas escenas. Bien. En la onda, bueno, esto es un plano, la vamos a tirar en un plano, no vamos a poner la cámara 10 veces para contar esto, porque no vamos a estar un día haciéndolo. Como que en ese sentido siento que sí fue como, había como una idea de que nosotras estábamos ahí viviendo eso, cuánto rato queríamos estar. Y perdón que te interrumpa, vi a varias personas del equipo involucrado en ese casting, en ese elenco del velorio. Sí, Digamos, en realidad había aparecen- un montón de extras y un Claro. montón de actores que yo el día del preestreno se los agradecí porque eran escenas difíciles para nosotras también. No las ensayamos mucho. Teníamos unos actores divinos, muy talentosos todos, que vinieron y se prestaron y todo como que cobró la dimensión que tenía que cobrar gracias también a eso, a que nos pudimos apoyar mucho en ellos. Y después hay gente del elenco que se ríe, que como que le dimos los papelitos de figurantes, si Claro. se quiere, sí. Hay una declaración que ustedes hicieron en una nota muy extensa en la revista Galería, que les recomiendo, la nota de tapa, que me sorprendió la referencia, en realidad también me ayudó bastante a entender la película, y es que vos hablabas de Mi vecino Totoro, Sí. como hay un punto de conexión entre Agárrame fuerte y Mi vecino Totoro, sobre todo por esa inclusión de lo fantástico, o cómo la película se adentra en lo fantástico, sin hacer grandes como celebraciones de ello, ¿no? Sino que es un ingreso de alguna forma muy mundano, pero que ya nos adelanta que van a pasar cosas que no son realistas. Sí, ¿Cómo manejaron ese equilibrio, digamos, entre lo fantástico, lo mágico que podía suceder en la historia y lo más natural o real? en realidad, bueno, naturalista es el tono, ¿no? O sea, una película de ciencia ficción en el espacio puede ser naturalista igual. Bueno, también es que es verdad que relata un montón de situaciones muy cotidianas y como que encuentra el encanto en eso. Después está también la idea de que es una película como que mira mucho hacia el cine de alguna manera y se apoya mucho en eso. Entonces, yo creo que en un punto hay cosas que vos ya las lees de una forma. De Entonces, forma cinematográfica, por ejemplo. sí, o sea, vos entendés que si viene un ómnibus y se la llevó, viajó en el tiempo, porque hay unos códigos que son tácitos del subgénero, si se quiere. Entonces, fue como eso, bueno, ¿y cómo se va? Y se va en un ómnibus como en Totoro. No es un gatobús, tuvimos ese problema, era más difícil de castiñar ese ómnibus. Después encontramos esto de filmarlo a través de la vidriera de la florería, que eso también fue mirando Kiki, la brujita. Mucho Miyazaki. Mucho Me gusta. Miyazaki, sí. Mucha película con los hijos en esa época de la vida también. Pero como viste que tiene un cuidado especial por la puesta y por los detalles y por el arte, que fue como, bueno, como esa cosa como delicada, dijimos, bueno, este ómnibus que no queremos verlo mucho porque no es muy un ómnibus mágico, lo vemos a través de este reflejo. Y después lo otro fue que el lugar donde filmamos el velorio proponía un poco eso y lo fuimos encontrando en el espacio, porque no es una casa de velorios, es un hotel y lo armó, Arte armó todo, entonces fue como que cuando fuimos buscando los reflejos se fueron como apoderando un poco, no fue que fue sin darnos cuenta, pero no era un apriorismo tampoco. Bien. ¿Y qué más? Y después es esto que te decía un poco como de los caprichos, como cosas plásticas que nos parecían lindas y como que nos interpelaban desde algún lugar o que nos parecían graciosas. Había también una idea de que tenía que tener sentido del humor la película, siempre en general todas las películas. Y bueno, y como buscar algunas cosas que dijeras, bueno, pero es un viaje en el tiempo. Entonces, la regla es que tiene que haber algo que viaje del presente al pasado, que vos lo leas como tal, que es como la llave, ¿no? Claro. Entonces entro con la ilusión y la ilusión me retrotrae a que es un viaje en el tiempo también. Y además hay pequeños símbolos, signos y quizás recordatorios de, bueno, de que esa llegada al pasado está sucediendo y que hay unos toques de lo, yo digo, fantástico, mágico, pero Sí. bueno, que incluso hasta los utilizan como unos gags
humorísticos, pienso como por ejemplo el del zapato y la arena. Claro, el del zapato y la arena no sé si justo si era un gag, pero sí, tiene como una cosa como de sentido del humor y también tiene que ver con el tiempo, ¿no? ¿Qué hora será? Como, capaz que más un gag es cuando ella desaparece en el fogón, que es más como Claro, Méliès. Eso ya era Méliès de una, era bueno, esto es como, es una truca, ¿no? Bueno, ahora estoy, ahora no estoy. Y ya que mencionás algunas de ellas, quisiera preguntarte justamente por ese trío de protagonistas, por Sí. Eva Dance, por Chiara Urcade y por Victoria Jorge. Sí. ¿Cómo fue su elección y bueno, un poco el trabajo con ellas? Mira, en realidad el casting fue raro porque lo hicimos por Zoom, que era una cosa que jamás habíamos hecho, fue como un poco por las circunstancias, no tanto por decisión, porque nunca es la mejor manera de trabajar con un actor por videollamada, ¿no? Y la llamamos a ellas tres y a Florencia Colucci, que terminó finalmente haciendo de Malena, o sea que las cuatro nos gustaron mucho y tal, fue como súper efectivo. O sea, a Eva ya la conocíamos porque teníamos una relación, la conocíamos de la vida. Chiara, que bueno, que en Bienvenido a Casa llora mucho, que también no sé de dónde se salió, pero es verdad, teníamos esta... O sea, Adela llora en la película, o sea, es como una cosa que sucede. Sí. Y Vicky de Las Olas, en realidad, que la habíamos visto y Anita sobre todo se acordaba mucho de ella y volvimos a ver Las Olas, que además es una película muy, muy preciosa. Y Vicky es divina. Que conversa de una forma también Sí, con Agarrame Fuerte. que conversa, sí, totalmente. Y entonces te preguntaba el trabajo con ellas, ya una vez casteadas, ¿cómo fue esos personajes, esos ensayos? En realidad, bueno, empezamos a trabajar con bastante antelación porque íbamos a filmar a fines de 2021 y finalmente filmamos a principios del 2022, creo, sí. Me olvido las cosas, de los años, perdón, pero fue así. Y Eva vive en Buenos Aires. Entonces, en realidad, Eva tenía que venir, era como una movida para ella, dónde quedarse, pero ella fue como súper generosa con su tiempo, vino, se quedó el hermano, fue como... Y en esa primera instancia de ensayos que hicimos cuando pensábamos que filmábamos a fines de 2021, llegamos a ir a Solís, ensayamos en set. En realidad hicimos un montón como de laburo como en relación a los personajes, como con improvisaciones, y que no es algo como que... No es muy un método que usemos con Ana, pero como que nos parecía un poco divertido. Y también era como una entrada en calor, claro. Sí, y como que no eran escenas en sí tan complicadas las del guión, no queríamos como sobreensayarlas. Después igual finalmente las ensayamos todas y las ensayamos en set también, ¿no? Pero como que ellas se prestaron mucho a ese juego, como de, bueno, venir y hacer situaciones paralelas a lo que pasaba en la película, momentos previos, o incluso en el medio, cosas que podrían haber pasado entre el fin de semana ese y ya como la adultez, claro, de la primera parte de la película. Nada, fue como bastante lúdico en ese sentido. Después como, bueno, a veces era como solamente Chiara y Vicky, como que lo fuimos como llevando, mezclando. Yo hablaba del premio Nora Ephron que recibieron, sí, en el Festival de Tribeca, festival, imagino que fue una experiencia muy peculiar y animada para ustedes. Cuchilleos con Robert De Niro, además todo eso, lo colorido del festival, pero sobre todo también marcó el viaje de la película, que también ha estado exhibiéndose en otros lugares, como en Turquía. ¿Cómo crees que va a ser el viaje tuyo y de Ana con la película ahora, de aquí en más, en su estreno en Montevideo, en otras localidades? ¿Qué esperan para ella? Bueno, ahora que la gente la vaya a ver, como todas, como siempre que estrenás en realidad. Y ahora después en noviembre tenemos un viaje medio largo con Anita a España, que vamos a ir como a Galicia, que es un lugar que me da mucha ilusión porque nunca estuve, y después a Huelva, después unos días en Madrid. Y Vicky va a ir a Colombia con la peli también. También está bueno eso, que ellas también están como pudiendo viajar con la película, que está bueno, han dado mucho de ellas, está bueno como que compartan como este paseo que está haciendo Agarrame. Ellas, las actrices también. Buenísimo. Bueno, de mi parte y de parte del programa queremos invitar entonces a todos a que vean Agarrame Fuerte, una película muy conmovedora, muy linda y que ya está en varias salas aquí en Montevideo. Leti, de nuevo, felicidades y bueno, y mucha suerte con los próximos proyectos. Bueno, muchas gracias. Bien, nosotros seguimos en Corre Cámara ya con más novedades de cartelera. Muchas gracias.